Escuchándolo, doctor, todas las salidas son complejas. ¿Ve a alguien trabajando en serio en un plan económico? En la convertibilidad entiendo que ustedes comenzaron en el 89 a trabajar en el plan para anunciarlo en el 91. ¿Ve a alguien trabajando en un No, no, plan en serio? nosotros habíamos, durante 10 años en la Fundación Mediterránea, habíamos estado estudiando el problema del estancamiento económico, el problema de desajustes sectoriales y sociales, y también de la inflación. Y por supuesto, cuando em, iba a ganar Menem las elecciones y yo estaba trabajando con él, ya empezamos, yo pensaba que a lo mejor me nombraba ministro de Economía. Y lo Y nombro canciller. sí, nos pusimos a trabajar y habíamos ya más o menos bosquejado la idea de la convertibilidad y de todas las reformas que finalmente se llevaron a cabo. Luego fue importante que yo, en lugar de ministro de Economía, fuera canciller, porque sin apoyo del exterior es muy difícil salir de una situación tan compleja como la que tenía Argentina en ese momento, incluso como la que tiene ahora, ¿no? Y yo como canciller, en base a que Menem quería una muy buena relación con todo el mundo, pude hacer bastante para cosechar los apoyos que luego nos permitieron introducir todas las reformas a partir del año 91. Ahora yo veo que hay varios equipos de gente capaz trabajando. Uno de ellos aquí en Córdoba, en la Fundación Mediterránea, que ha incorporado como presidente, en el rol que tenía yo, a Carlos Melconian. Pero hay muy buena gente, además de Carlos Melconian y de alguna gente que trajo Carlos Melconian. Acá están los economistas del IERAL, Capelo, Garzón, Reyes en Santiago, Mendoza. en Mendoza. Tienen Vasconcelos, que viene trabajando desde la época en que yo era director del IERAL. Bueno, ellos están trabajando bien y están pensando en armar un plan económico. Pero hay otros también, y va a ser luego importante que se comuniquen entre ellos. Luciano Laspina, que es diputado nacional, está trabajando con un grupo de economistas. Ellos dicen que trabajan para apoyar a Patricia Bullrich, pero por supuesto están dispuestos para eventualmente colaborar con quien resulte elegido presidente. Después, junto eh, eh, con Rodríguez Larreta, está Hernán Lacunza, que también tiene un buen equipo de economistas trabajando con él. Y los radicales tienen una fundación ALEM, donde creo que está Levi Yeyati. Yo creo que todos estos son grupos que están trabajando seriamente. A partir de un determinado momento yo espero que discutan entre ellos y conformen un gran equipo que pueda apoyar al presidente que llegue, ¿no? Doctor, Y a mí me parece que además van a tener que prestarle atención a las cosas que dice Milei. Ahora, por supuesto, tratan de diferenciarse al máximo, y incluso la actitud de Milei al acusar a todos los demás de casta política hace difícil el diálogo entre ellos. Pero muchas de las cosas que propone Milei, sobre todo el énfasis en la libertad, es algo que va a tener que tener muy en cuenta el equipo económico que se Enseguida le arme. preguntamos por Milei. bueno, no, porque habló mucho de Córdoba. Usted, bueno, nació en San Francisco y ha tenido una larga vida también relacionada con Córdoba. Fue diputado nacional, trabajó con Juan Schiaretti. Y Schiaretti está trabajando, él dice, en un proyecto alternativo por fuera de la grieta. No dice si quiere ser presidente, pero sí como constructor de ese espacio. ¿Qué opinión tiene usted hoy del modelo Córdoba, modelo Bueno, a político mí me y parece, económico? yo tengo una gran admiración por la dirigencia política de Córdoba, sin duda por Schiaretti, por Yarlora, por la gente que está actualmente en el gobierno, pero también por los radicales. eh, Últimamente lo estoy conociendo más a Juez que lo conocía antes, a De Loredo. Bueno, espero que se recupere bien
Negri, que Mario. para mí es un gran dirigente. Yo creo que Córdoba tiene una muy buena dirigencia y es una de las provincias que ha estado mejor gobernada Ajá. en todos estos últimas décadas. No, por eso uno, este fin de semana, hasta ayer, estuvo visitando Córdoba, visitándonos nosotros, Ricardo Gutiérrez, que fue el secretario de Hacienda, que es un hombre muy experimentado, que incluso ha asesorado a muchísimos países de América Latina en temas de administración financiera, sector público, y salimos a recorrer distintos lugares y quedó admirado de lo bien que está la infraestructura en Córdoba, ¿no? O sea que yo creo que Córdoba ha sido bien gobernada y creo que tiene muy buena dirigencia y yo espero que siga siendo bien ¿Lo gobernada. ve a Schiaretti como presidente? Bueno, me gustaría a mí que fuera presidente, yo creo que tiene condiciones. Lo que pasa es que lo que no veo es con qué esquema político, ¿no? Pero suponiendo que llegara a ser presidente Schiaretti, estos equipos que se están formando para apoyar a un presidente Juntos por el Cambio también estarían disponibles para apoyarlo a Schiaretti. Ahora, si él se deja apoyar, el único pero que yo pondría con respecto a Schiaretti, que lo conozco muy bien, es que no se le vaya a ocurrir la misma idea de Kirchner y de Macri, de querer ser ellos presidentes y ministros de Economía al mismo tiempo. Eso es un gran error. O sea, un presidente tiene que estar en condiciones de atender todos los aspectos de la política y para eso estoy seguro que él sería una persona que lo podría hacer, pero tiene que tener un equipo económico y tiene que valerse del equipo económico que haya planeado bien todo lo que van a hacer, ¿no? Ya volvemos con el tema Milei, pero no lo quería dejar pasar porque mencionó a Yayora y a Juez y a De Loredo, tres posibles candidatos. Bueno, Yayora ya es, y Juez y De Loredo están discutiendo a ver quién es el candidato de Juntos por el Cambio. Lo consultó, Juez estuvo almorzando con usted hace poquito, pero también leí que Yayora lo consultó en algún momento, de Loredo también le pregunto, ¿hablan con usted de políticas económicas? Yo hablo con todos los que quieren hablar conmigo. A Yayora lo invité en una oportunidad que viniera a almorzar a casa. Tuvimos una larga conversación, me impresionó muy bien. Además, a través de mi hermana y mi cuñado que viven en San Francisco, yo tenía referencias de él y como administrador es muy respetado y bueno, se ve en la ciudad que él está manejando muy bien la intendencia. Juez y De Loredo, a mí me parece que son dos muy buenos dirigentes y obviamente Juez tiene un poco más de experiencia que De Loredo, simplemente porque también es mayor y ha tenido roles por más tiempo, pero yo creo que ellos pueden también, si son elegidos, gobernar muy bien la provincia. En fin, yo no me voy a pronunciar por uno o por otro, porque además los aprecio a todos, los valoro a todos y converso con todos en la medida en que ellos tienen ganas de conversar conmigo. Así que de Córdoba lo que puedo decir es que yo soy optimista de su futuro, más optimista que del futuro de la Argentina. ¿Por qué? Porque tiene muy buena dirigencia. El tema de que el país esté bien gobernado requiere buenos dirigentes y no siempre los hemos tenido a nivel nacional, ¿no? Federico, veo que Caballo sigue muy de cerca la política cordobesa, ¿no? Te quería preguntar algo sobre Milei, porque Milei es economista antes que nada. Y bueno, en las encuestas, todas las encuestas lo ubican en un tercer lugar, creciendo en los grandes conglomerados urbanos. Y algunos dicen, no, lo que propone Milei es inviable. ¿Puede un economista que nunca estuvo en la política gobernar el país? ¿Cómo lo ve con su experiencia? Bueno, yo creo que Milei, más que su prédica económica, él se mete en demasiados detalles técnicos, en mi opinión, sobre las cuestiones económicas. Muchas cosas de las que él habla
no se pueden razonar sino ya estando en el gobierno y teniendo toda la información, lo que ocurre, lo que existe hasta ese momento. Pero para mí, Milei está prestando un gran servicio al país en el plano político y cultural. ¿Por qué? Porque él está tratando de convencer de la importancia que tiene la libertad, y la libertad en todo sentido, y también la libertad económica y la libertad de los mercados. Y esa es tarea él le llama guerra cultural, creo. Y también, batalla cultural. La batalla cultural. Y además critica mucho a la dirigencia política, y muchas de las críticas que hace a la dirigencia política son razonables. Realmente la dirigencia política ha demostrado muy poca vocación por ocuparse de los temas de la gente, y sí mucha vocación por enriquecerse ellos, por tratar de hacer negocios o que hagan negocios los amigos. Y eso es lo que él está tratando de decir que hay que cambiar. Por supuesto, su estilo a muchos lo asusta, pero por otro lado es ese estilo el que le ha permitido llegar a muchos jóvenes que en el pasado, cuando yo era estudiante, se hubieran enrolado en el marxismo o en el troquismo, y ahora aceptan y pregonan las ideas de la libertad gracias a Milei. Y yo creo que también le hace bien la presencia de Milei a Juntos por el Cambio, porque ha permitido que en Juntos por el Cambio busquen de incorporar un ala liberal, como por ejemplo la de López Murphy, o por ejemplo el mismo chico Tetaz, que viene de Franja Morada, y que prácticamente, si uno lo escucha hablar en temas económicos, pregona ideas básicamente liberales, no muy diferentes a las que pregona López Murphy. Eso es bueno para Juntos por el Cambio, porque yo creo que para gobernar bien Argentina se necesita entender mejor el funcionamiento de una economía libre, de una economía de mercado, que pueda integrarse al mundo. Claro. Por mi parte, la última, doctor, hablamos muchísimo. Yo quería hacer una pregunta más general. Usted tiene un largo recorrido en la política, sigue atento a la política, pero viene desde los años 60 hasta hoy en diferentes cargos, ¿no? Ha sido el ministro, por ejemplo, que más días estuvo al frente de Economía en la democracia. Recordamos la convertibilidad y también el 2001 y el corralito. ¿Qué lugar cree que tiene la historia reservada para usted? ¿Cómo se ve usted como figura pública? ¿Tiene alguna autocrítica para hacerse? En realidad, ¿qué es lo que cree que la gente piensa? Bueno, no sé. Lo que la gente piensa, obviamente que está cambiando, porque ahora noto mucho más apoyo, sobre todo de los jóvenes, que es lo que notaba, qué sé yo, en el año 2002 o 2003 o 2004. Ahora, yo no me puedo describir a mí mismo como si fuera un personaje de la historia. Yo he escrito una historia económica de la Argentina donde describo también, la escribí con mi hija, escribo también el periodo en el cual yo tomé decisiones y también explico qué errores cometimos. Pero yo creo que la valoración de las personas se hace en función de los resultados. Y yo creo que, por ejemplo, el hecho de que ahora la gente asocie la lucha contra la inflación con mi experiencia, a mí me parece justo y además útil para el futuro, ¿no? Porque se pueden extraer ahí experiencias que sean útiles para volver a estabilizar y hacer crecer la economía, ¿no? A mí no me preocupa tanto cómo la gente me ve, sino lo que me preocupa es que lo que yo digo, lo que yo hice y lo que yo hago sirva para que el país quede mejor organizado y pueda funcionar mejor y resolver sus problemas. Bien. Walter. Bueno, y la última por mi parte. Usted muchas veces ha dicho que su administración como ministro de Economía fue posible porque tenía un presidente detrás que tenía mucha decisión en aquel momento, que era Carlos Menem. De los que ve hoy como candidatos, ¿quién le parece que tiene más capacidad para decidir
y llevar adelante las reformas que se necesitan. No, eso yo no lo voy a decir porque sería pronunciarme por uno o por otro, y yo lo que quiero es que compitan democráticamente y que se elija el que obtenga más apoyo de la gente, y a esa persona yo voy a tratar de ayudarla como a cualquiera que llegue a tener la responsabilidad y que quiera hacer las cosas bien, ¿no? Pero con respecto a, sin duda, el respaldo político para un equipo económico es fundamental. Y hay gente que dice, ve, Cavallo anduvo bien con Menem y no anduvo bien con De la Rúa. Primero que la situación era, en el momento que yo me hice cargo en el gobierno de la Rúa, era ya muy, muy crítica, y había circunstancias internacionales incluso que nos afectaban mucho y que no eran fáciles de superar. Pero De la Rúa me dio todo el apoyo para que yo pudiera encontrar soluciones a esa crisis. Lo que pasó es que De la Rúa no tenía el apoyo de su propio partido. O sea, la responsabilidad de lo que se considera el fracaso del gobierno de la Rúa y mi propio fracaso como ministro de Economía, para mí no fue del peronismo, que finalmente tomó el poder a través de con Duhalde, fue del propio radicalismo, de la parte del radicalismo que permanentemente le puso palos en la rueda a De la Rúa. Lamentablemente, Alfonsín, que ha sido también una gran personalidad, que yo la respeto mucho, pero durante el gobierno de la Rúa no estuvo jugando a favor de la Rúa, y más bien apañando a los que ponían palos en la rueda. Voy a dar dos nombres de personas que pusieron muchos palos en la rueda en la época de Alfonsín. Una, Leopoldo Moró, que es ahora el vocero prácticamente de Cristina. Y otra, la señora Carrió. La señora Carrió, que ahora es importante dentro de Juntos por el Cambio, pero en ese momento contribuyó muchísimo a la desestabilización financiera. Y De la Rúa, a diferencia de Menem, obviamente que no tenía control de todos estos resortes de su propio partido, de su propia alianza. Y bueno, a punto tal de que Chacho Álvarez le renunció a De la Rúa. Realmente yo creo que, por supuesto, Menem fue un gran político, un gran dirigente, y yo lo respeto mucho a pesar de que estuve en enfrentamientos con él. Pero De la Rúa también es una personalidad muy rescatable desde todo punto de vista. Lamentablemente le tocó ser presidente sin la apoyatura de política de su propio partido y de la propia alianza que habían formado, ¿no? Bien, interesantísimo, doctor. Vamos a cerrar la charla acá. Le agradecemos muchísimo haber estado en La Voz del Interior. Y bueno, por ahí lo volvemos a consultar, ya que sigue tanto la política de Córdoba, a ver cómo ve. La he seguido en estos meses porque estuve Pero los aquí. políticos de Córdoba están muy atentos a su opinión, eso lo vimos porque han consultado varias veces, usted lo ha confirmado acá. Sí, sí, pero yo vuelvo a reiterar, yo confío en el futuro de Córdoba porque tiene muy buena dirigencia. Cualquiera que gane las elecciones, la provincia va a estar bien gobernada. Bueno, gracias Walter por Gracias, estar con nosotros. Federico, gracias. Muchas gracias, doctor, por haber estado en La Voz del Interior. Vamos a un corte y ya volvemos con más Voz y Voto.